Hola, buenos días. Hoy vamos a ver lo que es el olvido trágico de la Mexicáyotl. Es el tercer capítulo del texto de nuestra autoría, que se llama Aportes a la filosofía, a la poesía y a la historia de los aztecas. 2. Origen y misterio de la mexicanidad. Les pedimos disculpas. Se nos molesta mucho el polvo y cosas así. En el pizarrón tenemos 3 palabras que tienen que ver con el ser del Macehual. El ser del Macehual, como su raíz lo indica, es el merecedor, el que merece, pero él merece de acuerdo a su ser, ¿sí? Entonces, decíamos que los mexicas habían alcanzado la libertad. Libertad. Llegó a merecer libertad. Después llegó a merecer la plenitud divina. La libertad la llegó a alcanzar con Ixcóatl, serpiente de obsidiana. La plenitud la llegó a alcanzar con Motecuzoma, el Juicamina y Tlacaele. Y la ruina o la calamidad llegó con Motecuzoma Xocoyotzin, Motecuzoma el joven, el señor ceñudo. Eso quiere decir Motecuzoma. Y sí, hizo honor a su nombre. Hoy vamos a ver el olvido trágico de la Mexicáyotl. De la manera muy general. Después ya en otro video iremos explicando y leyendo los textos de cómo sucede esto. Con relación, decíamos, al temple, con relación al modo de ser. Sí, lo hemos venido siguiendo desde que salieron de Aztlán hasta cuando los mexicas alcanzan libertad. Ahí se nos presentan de manera más precisa, en donde el Macehual estaba templado en el miedo, ¿recuerdan? Y el Pipiltín, que por primera vez decíamos era Pipiltín, noble, estaba templado en el valor o la valentía. Todo el tiempo se viene refiriendo a este asunto del valor desde que salieron los mexicas de Aztlán, trayendo consigo la palabra divina, las leyes de su Dios, sus tablas. Lo hemos estado repitiendo una y otra vez, pero no arbitrariamente, sino con base en los textos, ¿sí? Hoy les vamos a resumir para llegar a Motecuzoma Xocoyotzin. Verán que todo va a cuadrar, por así decir. Todo va a encajar. Recolectamos ciertos acontecimientos que ya se han visto en el ámbito de los historiadores, los historiógrafos, pero digamos que esta es una lectura poética, perdón. Habíamos dicho algo así como ontopoética. Porque en la filosofía se dice el ser y en la poesía se nombra lo sagrado, y parece que están intrincadas. Entonces nuestra lectura va a ser con relación al ser y lo sagrado.
Ahora bien, vamos a ver que en el tiempo de Iscóbar se había hecho un acuerdo ontológico, habíamos dicho. Onto es ser. Entonces quiere decir un acuerdo ontológico de acuerdo al ser del más igual y al ser de Pipiltin. Habíamos dicho que el ser es su temple en el que están templados, su modo de ser que los rige, el temple, digamos, principal que determina el actuar de los seres humanos. En este caso es el miedo y en este caso es el valor. Si determinan todos los demás temples, determina lo que se hace y lo que no se hace, lo que se habla y lo que no se habla. Pero habíamos dicho que estos no habían llegado ahí por algún modo de violencia, por algún modo de arbitrariedad, sino habían alcanzado su ser porque así el dios Huitzilopochtli lo había determinado a la salida de Aztlán. Muchas veces lo repetimos, la cuarta ley de los 6 mandamientos del dios Huitzilopochtli cuando los dio a la hora de salir de Aztlán. ¿Sí? Habíamos dicho que están escritos en este libro de Cristóbal del Castillo. Aquí viene lo que hemos llamado el Teoamochtli, palabras divinas. Siguiendo, digamos, ese hilo desde que salieron de Aztlán, habíamos llegado, digamos, a la hipótesis de que en el tiempo de Izcóatl los códices se quemaron, o los códices que se quemaron no guardaban una relación, una ligazón esencial con el Teoamochtli. Cuando alcanzan la libertad los mexicas en el tiempo de Izcóatl, decíamos que se quemó la historia por una reivindicación del Teoamochtli. En el tiempo de Izcóatl no solo sucedió el acuerdo ontológico, ¿sí?, en el que de alguna manera se expresa la mexicanidad por primera vez. Tanto los más iguales que tenían miedo, recuerdan, con los Pipiltin que tenían valor, hacen un acuerdo en el que se resuelven y en el que entran en decisión. O son destruidos o son libres. Todo el pueblo a una se la jugó. Se resolvió por la guerra. Los macehuales, aunque eran miedosos, digamos, este miedo es como su modo, su carácter esencial, no se dejó, digamos, dominar por el miedo y, digamos, paralizarse, correr o desesperarse. Al contrario, el miedo del macehual fue en este momento, digamos, como el modo propio de ser del miedo, en el que el miedo, junto con lo que es la humildad, ¿recuerdan? Es como el temple fundamental
de los mexicas cuando salen de Aztlán, un pueblo pobre, un pueblo lacustre, un pueblo que aún no ha llegado a ser guerrero. Es un pueblo humilde. Y decíamos que de esta humildad nace precisamente lo que podríamos llamar acá la grandeza. Decíamos que estos hombres surgen del pueblo. Entonces, al sostener este acuerdo ontológico entre el miedo y el valor, digamos que el miedo junto con la humildad reconocieron el valor y la grandeza de los Pipiltin, de tal manera que ellos se deben a ellos. Ellos lo comprenden y así se dejan llevar, se dejan guiar por ellos. De tal manera que todos a una. Esa es, digamos, como que por primera vez decíamos un modo de ser de la mexicanidad, en donde todos acuerdan a una, todo el pueblo acuerda a una. Digamos que la mexicanidad es precisamente este modo en el que logran hacer la unidad, y para lograrlo hacen una promesa. Los Pipiltin les prometen a los macehuales ponerlos en libertad. Y los macehuales prometen servirles si los Pipiltin los ponen en libertad. Entonces llega aquí a ocurrir, digamos, algo que ya se venía dando a lo largo de la peregrinación, que es la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, que dice: solo gobernarán aquellos que ya son, aquellos que ya han sido, aquellos que cumplen con su oficio de ser guerrero, aquellos que cumplen con su oficio, digamos, como que llegan a ponerse en obra, los que se llaman tequihuaque. Lo hemos insistido todo el tiempo. Los tequihuaques son el carácter esencial del guerrero. ¿Por qué? Porque él ya está realizado y puede, con esa experiencia de realización, gobernar a un pueblo. Y aquí, por primera vez, se juran uno a otros cuidarse. Ellos de trabajar, ellos de gobernar. Ellos son los gobernantes y ellos son los gobernados. La ley cuarta no lo especifica, nada más dice: gobernarán los tequihuaque, los cautivadores. Solo dice eso. Poco a poco se va a ir explicitando esta ley, de tal manera que vamos a comprender por qué Ixcoatl, siendo hijo de una esclava, es el Hueytlactuani. Ahora bien, en el segundo momento, vamos a ponerle aquí, el segundo momento fue con Motecuzoma Xocoyotzin. Parece que esto sigue siendo lo mismo, solo que se va a explicitar. Lo vimos cuando alcanzan la plenitud y lo vimos con las leyes, digamos, inspiradas por los dioses que dictó Tlacaelel, el Cihuacóatl. Nos gustaría referirlo así de aquí en adelante, el Cihuacóatl.
la mujer serpiente, digamos, el gemelo, el asesor, como la esposa del Tlactuani, digamos en sentido político. Decíamos que aquí Tlacaelel y Moctezuma dictaron leyes, ¿sí? Rápidamente. Todas las preseas que se puedan dar a los tequihuaque, habíamos visto en el video pasado, se les van a dar preeminencias a todos por sus grandes hazañas. Esto con el fin de animar a los guerreros, animar más aún a los guerreros. ¿Recuerdan? Primera ley, fue ley, ¿no? Animar preseas a los tequihuaque. A los que sean guerreros y traigan presos cautivos para sacrificio. El segundo fue que estas preseas se les den solo a los osados, se le den a los atrevidos, a los que saben de guerra. ¿Y quiénes son los que saben? Pues los que ya son, los que ya han ido y cautivado y regresado, los tequihuaque, los gobernantes, como lo dispuso el dios Huitzilopochtli a la salida de Aztlán. Decíamos que es muy importante tomarse en serio el Teoamochtli. Esto es lo que rige, digamos, esto que estamos diciendo, de que solo va a gobernar aquel que ya es, digamos, es el modo de ser del régimen. Así se va a gobernar. ¿Cómo? Pues que los hombres de valor son los que se ponen en obra, son los que saben qué hacer, son los que saben determinar las leyes. Entonces, decíamos que hay que tomarse en serio el Teoamochtli durante toda la peregrinación. Por eso es que gracias a digamos, este modo de lectura, en donde el Teoamochtli es lo más importante, pues descubrimos que con Ixcoatl se hizo como una limpia y se reivindicó lo que ya venía se dando, ¿sí? No se inventó otra historia, ni de modo arbitrario se impuso nada. Solamente se sigue la ley del dios Huitzilopochtli. Ahora bien, decíamos que solo los osados van a tener esto. Otra decía que, bueno, ahorita lo vamos a poner. Y la 3 decía esto en tiempos de plenitud. Decíamos con Moctezuma, el Xulcamina y Tlacaelel. La tercera fue que los bastardos hijos de señores valientes sean reconocidos, de tal manera que estas preseas aquí no se le van a dar a los cobardes. Y estas igual a los cobardes.
a quienes no se les va a reconocer. Estos son los hijos de los nobles. Los hijos de los nobles cobardes, no se les va a dar las preseas que se les van a dar a los tequihuaqui. A los hijos de los nobles cobardes serán mandados, atropellados a su servicio por los hombres que ganan propiedad, ¿sí? Estos hombres valientes son los que ganan propiedad por su ser. Y este hijo que nació en cuna noble pierde su modo propio, digamos, pierde su nobleza y la gana. Ahora bien, esto que les hemos leído, digamos que ha sido el modo de ser del régimen, ¿sí? Esto que les hemos leído aquí es una manera de explicitar aún más la ley cuarta del dios Huitzilopochtli. Si el dios dice, solo gobernarán los tequihuaqui, los guerreros que ya son, pues estos, ¿sí? ¿Quiénes aquí? Ya no se dice que gobernarán estos hombres, sino se dice que los más osados, los más atrevidos, los que saben de guerra, los que ya son guerreros, los tequihuaqui, son a los que se les va a dar las preseas. ¿A quiénes más? A los hijos bastardos de los señores que son valientes y que también son osados, atrevidos y que saben de guerra. Entonces, de alguna manera, es la misma ley del dios Huitzilopochtli, pero ya no se dice aquí que se va a gobernar. Bueno, sí se dice, pero primeramente se dice que es por las preseas, ¿sí? Del otro lado se dice, digamos que a quienes no se les van a dar estas preseas, a los que no saben de guerra. Todo aquel, dice la ley de Tlacaelel, y que quede como una ley, el que no supiere de guerra que sea tenido en nada. Esa es la ley, digamos, que tiene que ver con la ley de cuarta de Huitzilopochtli, pero es como en sentido negativo, ¿no? Todos los que saben de guerra serán considerados como todo, en sentido, bueno, entre comillas, ¿no? Y acá es, los que no sepan de guerra serán considerados como nada. Y algo muy importante, decíamos, aunque sean hijos de los reyes, aunque sea mi hermano, aunque sean mis parientes, mis amigos, mis allegados, decía Tlacaelel, no importa, ellos no recibirán las preseas. No se dice no gobernarán, pero se dice implícitamente, porque se dice que si un hijo sale cobarde del rey, si un hijo del rey sale cobarde, ese será apartado, será mandado con los masehuales, es decir, ya no gobernará, ya no heredará las haciendas de los reyes, ya no será considerado por su padre ni por su madre, será totalmente abandonado al pueblo de los masehuales, será llevado con ellos. Implícitamente se está diciendo que no van a gobernar y mucho menos van a recibir las preseas y mucho menos van a vivir en el palacio. Nada que tenga que ver con los pipiltin. Bueno, una vez ya
recordando lo que hemos visto, lo que ya se ha ganado, por así decir. Vamos a leer un texto que es donde se pone en juego y donde se olvida completamente la Mexicayot. Esto que fue grandioso y que llevó a los mexicas hasta la plenitud, de repente sucede algo que nadie se lo esperaba. Creo que con lo que hemos dicho se va a entender muy bien lo siguiente. Lo que hizo Moctezuma cuando entró al poder en su intronización. Lo primero que hizo, dice Diego Durán, que para esto también nos vamos a basar en su obra, que luego sacó su lado soberbio, ¿no? Moctezuma quiere decir señor ceñudo. Eso quiere decir Moctezuma. Y digamos, le hizo honor a su nombre. El joven, muy tierno para estas cosas. No pudo retener la mexicanidad. De tal manera que cuando fue entronizado y se le dieron los discursos apropiados por el señor Nezahualpili y el señor de Tlacopan, después de que fue elegido, llamó al Cihuacóatl Tlilpotonqui para darle sus determinaciones que tenían que ver con respecto al régimen, ¿sí? Él ya no quería que se diera el régimen como se venía dando. El modo de ser quería que cambiara. Escuchen cómo lo dice. Y así electo este gran príncipe, como se ha dicho, llamó al príncipe gobernador, su tío Tlilpotonqui, que era el Cihuacóatl, parece que era hijo de Tlacaelel, que, como he dicho, era la segunda persona en el reino y por cuya mano pasaban todas las cosas tocantes al régimen y gobierno de él. Las cosas tocantes al régimen y al gobierno de él, el cual, venido ante él, encerrándose los dos en el aposento real, trató con él lo que determinaba hacer acerca de lo que convenía a su servicio y a la autoridad de su persona. Entonces llama al Cihuacóatl, le dice: vamos a hablar, te quiero decir cómo va a ser de aquí en adelante el modo de ser del régimen, del gobierno. Y entonces dice que él quería poner nuevos oficiales así en el servicio de su casa y su persona como en el régimen, en la provincia y reino. Nuevos oficiales en el régimen. Mudar todos los del anterior Tlactoani que había puesto y de los que se había servido, por lo que muchos de ellos eran de baja suerte e hijos de hombres bajos, es decir, muchos de los nobles eran hijos de macehuales, hijos de esclavas, y que él quería servirse de otros tantos tan buenos como él, lo uno para honrar a su persona y lo otro para que, estando a su lado siempre en su presencia, los hijos de los grandes señores y sus primos y hermanos aprenderían el término cortesano y el modo de gobernar para cuando les cupiese, lo cual no se debía hacer tan duro ni pesado el privar de los cargos a todos los que tenían, porque él quería ser servido a su voluntad y gusto, y entablar la república y reino a su voluntad,
y llevar las cosas de su gobierno por las vías que él le diese más contento y por otra vía de la que su antecesor lo había gobernado. Aquí ya se están diciendo muchas cosas, pero si se dan cuenta, ya va en contra de todo lo que hemos visto con Tlacaele. Digamos que cuando entra Moctezuma, se da cuenta que en el gobierno hay hijos de Macehuales que han llegado a ser, por su valor, por su ser tequihuaque, han llegado a ser príncipes, señores. Y eso no le pareció bien a Moctezuma. Entonces, si se dice, por ejemplo, que... Si se dice, por ejemplo, que los que gobernarán son los tequihua, para Moctezuma se le olvida. Por eso es que este capítulo se llama El olvido trágico de la Mexicayot, porque ordena precisamente que todos estos que vienen de los Macehuales, todos los Pipiltin y los que no son Pipiltin también, es decir, saca de su palacio a todos los sirvientes, a todos los Macehuales, a toda la gente de pueblo. ¡Fum! Y entonces, ¿quiénes van a barrer? ¿Quiénes van a hacer los quehaceres? ¿Quiénes van a encender la lumbre? ¿Quiénes van a lavar? Pues, oh sorpresa, Moctezuma quería que los hijos de los señores hicieran esas cosas que les corresponden a los Macehuales. Entonces, no solo corrió a los Macehuales, sino que, digamos, denigró al ser de los Pipiltin. ¿Cómo? Poniéndolos a trabajar, haciendo trabajos de Macehual. Y no es que eso fuese indigno. Lo indigno está en que el príncipe debe hacer, digamos, las tareas que le corresponden, ¿sí? Tiene que cumplir con su oficio. Si es un guerrero, tiene que hacer lo que le corresponde. No estar barriendo. Aparentemente, se podría decir que Moctezuma favoreció a los Pipiltin, porque solo los Pipiltin iban a tener, digamos, acceso al poder, al gobierno, al palacio, a su persona. Se iban a poder mirar a los ojos. Aparentemente, porque esto que hizo Moctezuma de ponerlos a su servicio en el palacio fue señal, según él decía, que era para enseñarles, ¿sí? El modo de gobernar para cuando les cupiesen y para ser honrado, ¿sí? No quería ver a ningún Macehual, ni los Macehuales que se dedican al trabajo, ni los que venían, los Pipiltin, que venían de hijos de Macehuales. Hijos de Macehuales, hijos de esclavas. ¿Recuerdan lo que vimos en las sesiones pasadas? Pues aquí se rompe. Moctezuma, digamos, no se da cuenta, olvida la esencia, el modo de ser del régimen que los llevó a la plenitud y, digamos,
Él hace todo lo contrario. ¿Sí? Lo que les dijimos, ahí lo vamos a ver ya en el video que viene. Pero imagínense que, por ejemplo, en las leyes que dictó Tlacael en la plenitud, las que leímos, en una se decía, por ejemplo, que hemos insistido y que es un modo de comprender la mexicanidad, que decía algo así, perdón, decía: la gloria, la honra y la grandeza se hereden no por vía de nacimiento de grandes, sino por la guerra y el valor. ¿Recuerdan? Bueno, pues Moctezuma, cuando entra, su primera determinación fue romper con ello. Y es como si dijera Moctezuma: la gloria, la honra y la grandeza ordeno que se herede solo porque se es hijo de nobles. O, siguiendo estas mismas palabras, ordenamos que la gloria, la honra y la grandeza no se herede por vía del temple del valor y la guerra, sino se herede porque se es hijo de grandes señores. Esta es, ahora sí que, señoras y señores, lo más terrible que pudo haberles ocurrido a los mexicas. Decimos a los mexicas porque no se trata solamente de Moctezuma, sino se trata de todo el pueblo mexica, desde que salieron de Aztlán hasta que sucede esto con Moctezuma. Hay otro texto que nos ayuda mucho y es el de Alvarado Tezosomoc, que aquí le ponen Hernando de Alvarado Tezosomoc, ¿sí?, en la Crónica Mexicana, y que también se especifica, ya lo veremos un poco más a detalle, pero dice, por ejemplo, aquí, ahí se dice clase baja, ¿no? Pero se está refiriendo a los macehuales. Y vean cómo Moctezuma va en contra de la ley del dios Huitzilopochtli, de la cuarta ley. Y dice Moctezuma cuando entra, le dice: llegados a su palacio, despedidos los reyes, dijo un día al Cihuacóatl-Tlilpotonqui: lo que tengo acordado es que de otra manera llegaban y venían los mandones y mensajeros a la República Mexicana, en especial los embajadores y correos y mensajeros cortos que tenían el anterior gobierno. Quisiera que descansaran y que se vayan, y fuesen elegidos, puestos otros en su lugar, y fuesen de los 4 barrios. Y los que quiera que fueran elegidos son hijos de los señores y principales mexicanos. Vamos a sacar a todos los que estaban en el antiguo régimen de gran excelencia, de grandeza. Y llega Moctezuma y dice: ¡fum! No me gusta ese gobierno, yo voy a gobernar a mi voluntad. Todos se van de aquí, tanto los macehuales del servicio como los pipiltin que tienen origen de macehuales, ¿sí? Seguimos. Y se dice: y algunos de ellos tuvieron y tienen hoy en día en sus esclavas hijos que ya son principales, dice Moctezuma, ¿no? Y pues si son tejihuaque, pues en el otro régimen estaba bien, pero escuchen a Moctezuma: tuvieron hijos con esclavas y que ya son principales. Y para que se tengan cuenta con los hijos
de los señores mexicanos, digamos como que los legítimos, y hijos de reyes que han sido, que estos permanezcan y sean embajadores como principales que son. Ellos son los que tienen que permanecer, los hijos de los Pipiltin. Y entren en este real palacio, principales y no más iguales. ¿Sí? O sea, que los hijos que los principales hayan tenido con las esclavas se van. Los que tienen origen de Masegual se van. Los Maseguales que hacían el servicio se van. Solo van a entrar hijos de principales. Tanto los Pipiltin como los que van a hacer los quehaceres de la casa. Imagínense esto. Esto es, señoras y señores, una calamidad. La diosa calamidad. Imperceptiblemente. Digamos, ha llegado para desaparecer completamente lo que hemos llamado mexicanidad. Y sigue diciendo, escuchen, y también que estos hijos y principales pobres y olvidados, que permanezcan. Los hijos de los principales han sido olvidados, dice Motecuzoma, y que no porque sea Tequihua, no porque sea Tequihuaque, y dice otros nombres, pero ahí lo dejamos, y no porque sea Tequihua, siendo miserable más igual, valga y aventaje a los principales. O sea, no porque sea Tequihua, va a estar por alto de los hijos de los reyes, que nacieron de cuna noble. Y no porque sea Tequihua, siendo miserable más igual, valga y aventaje a los principales señores mexicanos e hijos de reyes. Con esto podrá ser suficiente como para hacer ver que lo que hace Motecuzoma es un cambio de régimen, como él lo quiere, pero como diciendo, si Huitzilopochtli dijo, solo gobernarán los que son Tequihua. Escuchen la soberbia del nuevo Tlactoani. Dice Huitzilopochtli, solo gobernarán los que ya son, los grandes guerreros, los Tequihua, los valientes. Y Motecuzoma llega en su entronización y dice, no porque sea Tequihua, siendo miserable más igual, valga y aventaje a los principales. O sea, no porque sea Tequihua, va a gobernar. Esto es, señoras y señores, precisamente cuando se olvida la Mexicayot. Motecuzoma no se da cuenta que está yendo contra las leyes sagradas de su Dios. Motecuzoma no se da cuenta que eso es como la esencia del ser del mexicano. El valor y la guerra. Eso es lo que hace, como decía Tlacaelel, digamos que estar templado en el valor y la guerra es lo que hace la sangre noble y el alto linaje. Lo vimos en su momento. Por eso decimos que Motecuzoma va en contra de estas leyes que se dan en plenitud. Cuando dice Tlacaelel, la gloria, la honra y la valentía se hereden no por vía de nacimiento de grandes, sino por el temple de el valor y la guerra. ¿Recuerdan?
Y llega Moctezuma y dice, no, la gloria, la honra y la grandeza se hereden no por vía del temple y la guerra, sino porque son hijos de grandes. Así, señores y señoras, comienza el fin de la Mexicayotl. Esto es, digamos, para nosotros un acontecimiento trágico. ¿Pero qué hiciste, Moctezuma? Aquí no hay nadie que diga, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. No, aquí no funciona, aquí no puede aplicarse esa ley. Aquí es con todo rigor el castigo. Y efectivamente ahí comienza el fin. Es algo que decíamos que la pirámide que aquí Izcoatl asciende, Moctezuma, el Cuicamina, lo alcanza, y todos los otros demás Tlactuanis, y aquí llega Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, con Moctezuma Xocoyotzin se da, digamos, la muerte de la mexicanidad. Esperemos que se comprenda esto para comprender cómo Moctezuma asesina el modo de ser del régimen, lo cambia totalmente, de tal manera que si nosotros asumimos esto, que el fin de la Mexicayotl se da con Moctezuma, comienza con Moctezuma, ¿sí? Da muerte, desobedece las leyes divinas de su dios Huitzilopochtli con sus nuevas determinaciones. Desobedece, va en contra de lo que habían ¿cómo se dice? Digamos, la herencia de la Mexicayotl, las leyes que se dictaron con Tlacael y Moctezuma y Cuicamina. Él las rompe. Moctezuma Xocoyotzin llega y no, eso no me parece. Y lo vamos a seguir explicando, pero lo que quiero que se entienda es esto. Como Moctezuma y Cuicamina se cae aquí. Es soberbio Moctezuma, un poco como Coyolxauhqui, ¿no? No se dan cuenta de que están en contra de las leyes divinas y caen en una desmedida total. Su modo de ser desmedido no les permite darse cuenta de lo que hacen. Pero los dioses también con Moctezuma no tienen piedad. A diferencia de la Coyolxauhqui, a la Coyolxauhqui la sacrificaron en la cancha sagrada de juego de pelota, pero Moctezuma, tristemente, los dioses lo abandonaron. De tal manera que, escuchen bien, cuando llegan los españoles, ya los mexicas estaban, como dice Tlacael en el discurso de la quema de la historia, o cuando dicen los señores, ya estaban torcidos, porque había mucha mentira. ¿Y cuál era esa mentira? Pues las leyes que se hicieron a voluntad de Moctezuma, de no reconocer a los tequihuaque como los que tienen que gobernar, como los grandes señores, sino los hijos de los nobles. No porque sea tequihua le está diciendo a Dios, al dios Huitzilopochtli, va a gobernar. ¿Se imaginan? De tal manera que, y con esto terminamos, cuando llegan los españoles, cuando arriban los españoles
al pueblo mexica. Cuando llegan aquí, ya para entonces el pueblo estaba torcido. Ya para entonces la Mexicayot ya había denigrado. ¿Quiénes eran los guerreros, los gobernantes? Pues los hijos, los primos, los amigos, ¿sí? Una especie de nepotismo. De tal manera que la flor mexica, entre comillas, iban a ser no los grandes tequihuaque, sino los hijos de los nobles. Esperamos que con esto se entienda que no solo el fin de los mexicas se refiere a la llegada de los españoles y que destruyeron todo. No, cuando llegan los españoles, el destino ya los había alcanzado. El comienzo del fin de la mexicanidad se da con Moctezuma. Y cuando llegan los españoles, digamos que como decían los mayas, que decían que se internaron a la selva cuando llegaron los españoles y decían, vamos a terminar de morirnos en la selva. Aquí también los mexicas mueren con las nuevas leyes, la mexicanidad muere con las nuevas leyes de Moctezuma y Juicamina, pero aquí es el comienzo del fin. Aquí ya comienzan a morirse, de tal manera que cuando llegan los españoles, los occidentales, los cristianos, pues, como decíamos de los mayas, solo terminaron de morirse cuando llegaron, pero ya ellos estaban totalmente torcidos. Esta es, digamos, el modo piramidal de comprender el ser finito de la existencia, en donde se alcanza la libertad, se alcanza la plenitud y se fracasa. Un fracaso, señores y señoras, por así decir, originario. Un verdadero fracaso. ¿Por qué se fracasa? Porque se alcanzó la plenitud. Este es un verdadero fracaso. Hasta los fracasos son originarios. No es cualquier cosa. Y parece que esto es todo. Esta es, digamos, lo que implica origen y misterio de la mexicanidad y su trágico desenlace. No porque sean tequihuaque van a gobernar, no porque estén templados en el valor y en la guerra van a gobernar, no. Y desde ahí en adelante, pues, los dioses lo abandonan y él mismo por su propia voluntad. Adelante, Moctezuma. Ya lo veremos. Solo queríamos exponer esto de manera general y lo vamos a ir viendo pausadamente. Tlazocamate quiere decir gracias en lengua náhuatl, en la lengua de los mexicas, tenochcas.